En todo país pobre tiene futuro el boxeo. El boxeo sigue siendo surgido de la pobreza. Es muy común en Nicaragua ver en los barrios, ¿verdad?, intercambio de golpes entre muchachos, ¿verdad?, de un barrio contra otro barrio, en aras de ir fomentando este deporte. Somos de sangre brava. Aquí se promueve el boxeo, creo que igual a como en Brasil se promueve el fútbol. Entonces ya uno desde pequeño le dan los guantes para pelear. Muchos ídolos han nacido a través del boxeo. Básicamente han logrado salir de la pobreza y mejorar su situación familiar a través de básicamente darle golpes al prójimo. Yo digo, pues aquí siempre va a tener futuro. Primero, el combate a la pobreza en Nicaragua es un combate inútil. No es necesario leer a Sachs, leer a Stiglitz para saber de que no, por lo menos en mucho tiempo, o por lo menos yo a mi edad que tengo 72 años, pues no tengo chance de ver a Nicaragua fuera de la pobreza. Entonces, el boxeo está vinculado con un escape a la pobreza. ¿Cuántos años tienes? 8. Yo pienso salir adelante, ser alguien más cuando esté más grande y sacar adelante a mi familia. Por eso es que me gusta el boxeo. ¿Quiénes son tus ídolos máximos en el boxeo? Alexis Arguello. Alexis. Alexis Arguello. Mi ídolo máximo es Alexis Arguello, Chocolatito. ¿Qué cosas ves tú en ellos? ¿Qué cualidades ves tú en ellos que te gustaría ser como ellos? Ellos boxean muy bien. Alexis Arguello era un gran boxeador. Alexis sigue siendo Alexis. Y Alexis es de todos los nicaragüenses, como ser humano, como persona y por supuesto como atleta. Como que nació para esto, para ser boxeador, así como alguien puede nacer para ser pintor o ser poeta. Comencé mi carrera de cronista, a la par de la carrera boxística de Alexis Arguello, que es el más grande ídolo que ha producido Nicaragua. Aquí a tu izquierda, Matías, es un monumento que se le hizo a Alexis Arguello por su calidad como deportista y posteriormente como alcalde de Managua. Tuvo una historia bastante trágica donde básicamente se suicidó estando electo, ¿verdad?, y trabajando, y pues por razones que pues, realmente nadie conoce, pero era muy querido entre el pueblo nicaragüense y se le hizo ese monumento. Alexis era una persona muy carismática, con inmensa fama a nivel mundial y pues que gozaba el aprecio de muchos aficionados y de mucha gente en general. Entonces básicamente él se nos acerca a nosotros y nos cuenta el proyecto que él tiene. El sueño de Alexis era tener su propio gimnasio para entrenar a los boxeadores y meterle el amor y la disciplina que él le mostró al deporte. Bueno, al gimnasio Roger de Chon, pues Arguello le dio su identidad prácticamente. Está enclavado en un barrio extremadamente popular, pues aquí en Managua, y como Alexis lo ocupó como casi su oficina, su centro operativo, pues eso le dio una real dimensión. Él trabajó en ese gimnasio Roger de Chon con un proyecto. En un proyecto donde iban muchachos a practicar boxeo, en un proyecto que con ese afán, como ese niño,
Él montaba actividades los fines de semana y les regalaba un presente a esos niños humildes que miraban y que miran todavía a partir del boxeo la posibilidad de ser campeón mundial y salir de la pobreza. Mi primera pelea fue aquí en el Robert de Chong. La salimos victoriosos. Yo soy categoría amateur. El amateur se trata de pelea con careta, protección. Sí, duelen los golpes. Cuando le pegan se le levanta la cabeza. Y atento porque vienen los nuevos prospectos del boxeo nicaragüense. Vamos a tener pelea amateur. Tienen cuidado contra Jordan Orozco de Managua. Será la primera pelea amateur. Así que amigos que nos acompañan esta noche, aplausos para estos pequeñines que ya nos van a deleitar esta noche con todo su talento. El niño pelea hoy, pelea en 55 libras, ha sido campeón nacional infantil y ahorita lo vamos a ver entre breve momento peleando con un muchachito de Managua, pues, para ver cómo salimos. 1, 2, 3, vamos, pasa. El campeonato nacional nuestro está teniendo una fortaleza y eso es un trampolín para ir viendo el potencial que tiene ese muchacho y poder desempeñarse en el ámbito internacional. Inicia el round. ¿Cómo te puedes imaginar que una persona aguante 150 golpes como promedio en cada pelea? Pues? Eso es descomunal para una persona normal, pues no está en sus 5 sentidos alguien que aguante 150 golpes, pues a veces por nada, solamente por querer salir adelante, ¿no? Nosotros peleamos y los que ganan sí le dan su canasta básica, le dan un viático de 50 córdobas. La canasta, bueno, a mi mamá y a mi papá. Los 50 córdobas a mi hermano. ¿Y para ti? Yo, la galleta que trae la canasta y 20 córdobas. El legado de que el Flaco nos dejó, nuestro tricampeón mundial, está vivo. Está vivo en los que aspiran y quieren ser como Alexis. Aquí nos dejó, sobre todas las cosas, el legado de la disciplina, de la perseverancia, de la lucha del nicaragüense por salir adelante en la vida, de triunfar, de ser disciplinado. Y si no, basta hablar con Román González. Mire, ahí está el chocolate, ese azul. Este campeón de Nicaragua. De chiquito, de que él gateaba, ya venía con esa idea de que iba a ser boxeador, porque él tiraba golpes de chiquito la manito, estaba tierno y me la tiraba. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ganó Chocolate! ¡Ganó Chocolate! ¡Nuevo campeón mundial! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Ese momento lloré, emocionado, coronándome como primer campeón del mundo y pues eso significó mucho el sueño de todos jóvenes, ser campeón del mundo y agradecido con Dios y porque sé que hice un buen trabajo. ¿Cuáles son tus sueños como boxeador? Ser famoso, pues, para que me pidan autógrafos como Chocolatito, Chocolacito González. Así quiero ser famoso yo, para ayudarle a mi mamá. Voy a ser famoso, voy a andar ahí, me van a pedir autógrafos. No se sabe lo que puede hacer en mi futuro. Llegar a ser un tricampeón, como Román Chocolatito González. El boxeo es importante porque así no andamos en la vagancia, nos entretenemos en el gimnasio y sí, también para salir de la pobreza. Yo en 10 años quisiera ser un profesional. El futuro, el mío es ser profesional, campeón, llegar a pelear la primera corona, título del mundo.